Muy buenos días a toda la audiencia de este programa, Palabras para la Vida Abundante. Que nuestro buen Dios sea llenándonos de sus profundas razones y que nos dé su claridad en este nuevo día. No todas las presencias de las personas nos son gratas y fáciles de asimilar. Hay presencias que nos resultan incómodas y si pudiéramos las evitaríamos. Algunas nos asustan y desearíamos tal vez escondernos. Otras nos generan molestia y probablemente nos exponemos a ellas con resistencias y como a la defensiva. Existen presencias de personas que sencillamente nos resultan indiferentes, nos da lo mismo que estén o que no estén. Pero seguramente también hemos experimentado esas presencias que nos parecen inmensamente gratas. Pareciera que no pasará el tiempo cuando estamos con ellas. Nos generan paz, alegría, seguridad. Inspiran admiración, querer conocerles, disfrutarles más y más. Para nada son tortuosas o percibidas como carga. Y muy al contrario, tal vez quisiéramos que nunca se apartaran de nuestro lado. Con tristeza, tenemos que reconocer que estamos en una cultura que no nos ha facilitado las cosas para hacer conciencia de la presencia de los demás y de su importancia para nuestra realización. No solo no nos han ayudado a hacer conciencia, lo peor es que todo el tiempo se está estimulando para despreciar esas presencias, para sufrirlas, rechazarlas, tal vez agredirlas. Nos han hecho valorar más lo impersonal, el mundo de la virtualidad, donde aparentemente contamos con muchas presencias, pero realmente se está solo, donde supuestamente los demás se muestran con libertad, exhiben su intimidad, desnudan sus secretos, pero realmente nunca estamos seguros de quién está detrás de todo. Son presencias etéreas, ficticias, pasajeras, pero no solo en el mundo virtual. Lamentablemente, los encuentros presenciales son igualmente vagos y superficiales. La verdad en las personas se vuelve algo insoportable. El verdadero amor que algunos quieren expresar se interpreta como agresión. Nos han condicionado entonces para no comprender ni valorar, y mucho menos poder disfrutar esas presencias que son fundamentales para nuestra vida. Aparentemente, por otro lado, también han querido hacer creer al individuo que él mismo se basta, que es el centro de todo, que su sola presencia basta, pero la verdad es que resulta tan lleno de vanidad, de orgullo, de soberbia, que tampoco puede verse o disfrutarse a sí mismo. Y definitivamente la presencia más ignorada, mal interpretada y despreciada ha sido la de Dios. Muy probablemente nos ha podido pasar alguna de las anteriores experiencias con las personas que nos rodean y con las que nos relacionamos. Pero quisiera que hoy particularmente pensáramos en lo que representa la presencia de Dios en nuestra existencia. Preguntémonos honestamente, ¿qué tan agradable, qué tan placentera, disfrutable resulta el saber que Dios está presente? ¿Qué tanta paz me genera saber que Él está allí, mirándome, acompañándome? ¿Qué tan seguro me puedo sentir al saber que Él está cerca? En el Salmo 16, el escritor hace una descripción de lo que representa en su existencia la presencia de Dios. Dice en los versículos del 7 al 11, «Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel.
me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenas de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Este texto nos deja ver que el salmista tiene claras algunas verdades de Dios y quisiera que viéramos algunas de ellas. Por ejemplo, él nos deja ver claramente la conciencia que tiene de que Dios es un ser inevitable. El salmista sabe bien que no hay ningún momento de su vida en el que Dios no esté participando. Eso de decir, aún de noche me reprende mi conciencia, es tener muy claro que siempre y en todo momento y en todo lugar Dios está, que no nos podemos escapar, que nuestra vida está ligada a Él inevitable y permanentemente. Esta realidad incuestionable es algo insoportable para muchos. Claro, por ejemplo, no tener en orden nuestra vida, tener pensamientos, actitudes o comportamientos que sabemos que no corresponden a lo que Dios espera de nosotros, pues es algo que nos acusa y hace que se nos vuelva una verdadera tortura tener a alguien cerca descubriendo la realidad de lo que hay en nosotros. Tener deseos, proyectos, decisiones que aunque no parezcan malos, no han consultado la voluntad de Dios, pues también hace que la sola presencia de ese ser soberano nos inquiete, nos incomode. Pero qué distinta es la experiencia del salmista. Veamos una segunda idea que nos deja ver allí en su texto. Él nos deja ver que no solo es consciente de que Dios es inevitable, sino que nos deja ver que esa presencia, lejos de generarle temor o fastidio, despierta en él una real confianza. Es evidente la profunda relación del salmista con Dios. Se nota que le ha vivido y le ha vivido como la realidad más grande que existe. Y además es un ser real que siempre está dispuesto a hacer algo a su favor. Un ser que le ama, que lo percibe como una fuente de protección y de una seguridad tal que por eso puede descansar y enfrentar cada acontecimiento de la vida, por difícil que sea, pues sabe que con Dios cerca nada le puede hacer daño. Eso es, por ejemplo, lo que podemos ver en el versículo 8, donde dice, con Dios a mi derecha, nada me hará caer. Y por último, también podemos decir que el escritor nos deja ver que, en definitiva, la presencia de Dios es algo absolutamente disfrutable. Bueno, cuando aceptamos la senda que Él nos enseña. Dios nos quiere enseñar a vivir. Se acerca y se hace presente para eso. Dios no quiere acercarse para fastidiarnos, para hacernos sentir miedo. Realmente su objetivo es enseñarnos a vivir. Nos quiere enseñar a ver la vida como Él la ve, para enseñarnos sus principios y sus valores y para que sepamos cómo aplicarlos y cómo organizar nuestra existencia alrededor de esos principios. Aceptar ese camino nos convierte en personas llenas de gozo. Es realmente triste, es muy lamentable, es una tragedia que la presencia de ese ser tan especial, el ser más real, bueno, bondadoso, el ser que más amor y buena voluntad nos expresa, que se nos convierta en algo que padecemos, que sufrimos, que tememos, que queremos evitar, cuando es lo más grande, pleno y gozoso que un ser humano puede llegar a experimentar, saber que Dios está cerca. Si nosotros vivimos frustrados, si vivimos tristes, si nos desanimamos por cualquier circunstancia que podamos padecer, si descubrimos que fácilmente nos sentimos agobiados por nuestras limitaciones, que parece que la vida se nos vuelve algo difícil de llevar, si la idea de que Dios está no nos es suficiente, incluso tal vez al contrario,
es un factor que aumenta nuestra carga, nuestra preocupación, nuestros miedos, el estrés. Entonces debemos reconocer que no estamos viviendo la vida que Dios nos quiere dar. Y esos son solo algunos de los indicios de que el camino que estamos andando no es el que Dios nos ha querido enseñar. Y por eso es que su presencia no solo no es suficiente para llenarnos, sino que resulta una carga difícil de soportar. Tal vez nos cueste el reconocer que no hemos sabido vivir, no es tan sencillo. Incluso puede que hayamos tenido muchos años de experiencia religiosa, pero muchas veces para nuestro ego es duro, es difícil aceptar cuando hay evidencias de que falta que nos ubiquemos en el territorio válido. Y es que esa ausencia de gozo, ese sentimiento profundo de infelicidad, de sinsentido, de miedo, de inseguridad, esa dificultad nuestra para disfrutar de nosotros mismos, para disfrutar la presencia del otro, para disfrutar de la vida en general, nos está pidiendo a gritos que aceptemos a Dios como el maestro de la vida. En este mundo nos han enseñado a prescindir del otro. Nos han querido hacer creer que no es necesario o incluso que es un problema confiar en los demás. Nos plantean rutas que nos alejan cada vez más y más de la realidad de nuestro valor y de nuestro ser. Nos han hecho creer que Dios no es real y mucho menos que es un ser vital. En definitiva, nos han dejado solos, sin ninguna presencia. Incluso nos han dejado lejos de nuestra propia presencia. Así las cosas, para muchos, la vida solo ha significado maltrato y desgaste, porque no hay otro resultado, no hay forma de salir ileso cuando no podemos aceptar y disfrutar esa forma en la que Dios se acerca y se hace presente. Dios no quiere esto para ningún ser humano. Esa no es su voluntad. Nada de ese sufrimiento está en las intenciones y propósitos de Dios. La verdad es que Él es un ser que ama, es un ser que llena, es un ser que consuela, que da esperanza. Tenerlo cerca, contar con Él cada instante es la garantía de seguridad más grande que tenemos. De hecho, es la única realmente. Aceptar y disfrutar su presencia nos abre las posibilidades para aprender a vivir con nosotros mismos, para aprender a vivir con los otros. Él quiere que disfrutamos y que descubramos todas las posibilidades que tenemos en Él, y es por eso que se acerca a nosotros. Y esto es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Si nosotros descubrimos esa dificultad en nosotros para percibir lo hermoso y sublime de su presencia, si es algo que nos pesa, algo que nos cuesta decir, como diría el salmista, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenas de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Si es algo que no podemos decir con libertad, tal vez es la oportunidad para pedir ayuda. Tal vez es el momento para analizar si quizá hay algo en nosotros que no está en orden y que tal vez se está convirtiendo en la razón de no soportar la mirada de un ser santo como es Dios. Es un buen momento para dirigirnos a Dios, para pedirle que nos ayude a pensar mejor, que nos ayude a limpiarnos de tantos temores, de tantos sesgos de nuestra mente que no nos permite disfrutarlo. También podemos acudir a Jesús. Es el ser humano que nos da un ejemplo clarísimo y por excelencia de cómo un ser humano puede disfrutar al máximo de una presencia tan cálida y reconfortante como es la presencia de Dios, hasta el punto de llenarse de tal confianza que se puede saltar al vacío con la seguridad de que nada malo pasará. Aún podría ser la oportunidad
para buscar ayuda en alguien cercano que seguramente nos podrá ayudar a ver mejor las cosas. Hay caminos, hay oportunidades hoy. No nos perdamos del gozo y la plenitud de poder contar con la presencia de nuestro Dios, que desea arroparnos con las mejores cosas, las únicas cosas que realmente nos pueden llenar y realizar. Los invito a que nos dirijamos a Dios, pidámosle su ayuda entonces y digámosle que contamos con Él y con su intervención para poder disfrutar de Él como Él quiere que lo hagamos. Padre bueno, estamos profundamente necesitados de ti. A veces hemos vivido experiencias de soledad, de miedo, sin sentido, nos hemos sentido vacíos y seguramente esto se debe a que no hemos logrado ser conscientes de que no solo por conceptos, sino que realmente eres el ser más cercano a nuestro ser. Probablemente, Señor, hay personas que hoy están reconociendo que tienen miedo de que tú estés allí, que tu mirada y tu compañía, en lugar de representar paz y consuelo, les genera un miedo inmenso. Tal vez otras personas, por tantas ocupaciones, entretenimiento, intentando llenar sus vidas, no se dan cuenta que tú estás y que eres suficiente para ser felices. Señor, tal vez muchos hemos malinterpretado lo que significa que tú estés, y a pesar de tantas cosas que podríamos hacer, incluso religiosamente, tal vez seguimos sintiendo esa angustia inmensa que solo tú puedes calmar. Gracias, Señor, porque aún estás aquí y estás interesado en ayudarnos, y estás interesado en que podamos aprender a percibir tu amor. Ayúdanos a sanar nuestra percepción equivocada, ayúdanos a verte y a disfrutarte. Enséñanos tu senda, Señor, es el único camino en el que podemos realmente ser felices. Muchas gracias, buen Dios, por esta especial oportunidad que nos das para volver a ti. Amén.